Ya Cristo viene en una nube y en esa misma nube me voy para el cielo. Ya Cristo viene en una nube, en esa misma nube me voy para el cielo. Me voy a mudar con sabor y conmoción. Me voy a mudar, me voy a mudar, me voy a mudar. Vamos a mudar, aleluya. Bendito sea el dulce nombre del Señor, aleluya. Gloria, gloria al Cordero, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Busque la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Gloria al Señor, aleluya. Perdón, versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Gloria a Dios. Una iglesia que está en victoria. Gloria a Jesús dice. Y dice. Soy. Marcos capítulo 1 versículo 40. Mi alma adora la gloria del Señor. Dice la poderosa palabra de Dios, con la bendición del Padre, la gloria del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Una iglesia que va para el cielo dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Oye, mira esto, Cristo estuvo fuera también. Cristo no estuvo en una misma monotonía, oye bien. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oramos. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, el hacer y toda la pleitesía es tuya, tú no la compartes con nadie. Te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado de poder predicar en este lugar tu poderosa palabra, palabra que sana, que restaura, que liberta, palabra, Dios mío, que levanta al caído, levanta al paralítico, palabra que hace libre al adicto, hace libre, Dios mío, al enfermo, al endemoniado. Padre, en este momento te pedimos, Señor amado, que tu palabra corra a la distancia, se expanda de manera especial, que tu palabra se meta en los apartamentos, deshaciendo toda obra del diablo, toda obra de muerte. Que tu palabra, Dios mío, Señor amado, ministre poderosamente de manera especial en esta hora. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo obre, Padre Dios mío, como nunca antes, Padre amado, lo ha hecho en este lugar. Y te pido, Señor amado, que toque las vidas y que tu palabra, Dios mío, corra como nunca y sea esparcida. En el dulce nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte, atamos a los demonios, principales, potestades. Le prohibimos que hagan escándalo en esta noche, los sujetamos a los pies de Cristo y declaramos que toda vida será libre. En el nombre poderoso. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios es bueno. Puede sentarse, no se siente sobre la alabanza. Gloria al Cordero, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Aquí. Esta cita bíblica que acabamos de leer está marcando
un área muy importante en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ministerio de Jesucristo, tenemos que tocar todos los sentidos, porque Cristo no se quedó en un solo ángulo. El ministerio de Cristo recorrió todos los ángulos ministeriales que puede recorrer un ministerio completo. Cuando comenzamos a observar el ministerio de Jesús, nos damos cuenta, amén, que Él visitó a los enfermos, que Él se metió en los puntos de droga, que Él, gloria al Señor, aleluya, predicaba a tiempo y afuera de tiempo. Cuando hablamos del ministerio de Jesucristo, estamos viendo que Jesucristo no solamente manifestó milagros, no solamente manifestó cosas grandes, señales, no solamente los demonios fueron fuera de los cuerpos, sino que Jesucristo llevaba una palabra certera. ¿Cómo que una palabra certera? Porque Jesucristo hacía milagros, hacía grandes señales, hacía grandes prodigios, la gente se maravillaba de la magnitud que este hombre ministraba, pero me llama la atención que Jesucristo, antes de hacer un milagro, siempre lo hacía entender al hombre cuál era su camino. ¿Cómo que lo hacía entender? Porque antes del milagro primero venía la palabra, y después de la palabra, después venía la manifestación del milagro. Cuando Cristo se detenía en un lugar, no era simplemente a poner manos rápidamente. Jesucristo le hablaba a la gente la palabra, Él le regaba la semilla, porque la semilla es lo que manifiesta, gloria a Dios, sobrenatural, los dones del Espíritu, lo que manifiesta la palabra de ciencia. La ciencia no es un don, la ciencia es un fruto de la palabra. El don de ciencia no existe, eso viene en la misma palabra. Por eso era que Cristo, que cuando hablaba la palabra, la gente era demasiado bien ministrada. ¿Por qué? Porque lo hacía con autoridad, lo hacía con amor, lo hacía con denuedo. Algo que nosotros podemos percatar era que donde quiera donde Jesucristo se detenía, algo tenía que suceder. ¿Por qué? Número uno, porque Él siempre estaba donde estaba la necesidad. Donde había necesidad espiritual y literal, allí estaba Cristo llevando la palabra. Es lo mismo que está haciendo la iglesia en este tiempo. La Biblia dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo subió, pero la iglesia todavía sigue predicando. Jesucristo subió, pero la iglesia todavía sigue haciendo milagros. Jesucristo subió, pero la iglesia todavía sigue echando fuera los demonios. Jesucristo se fue, pero la iglesia todavía sigue los puntos de droga llevando la palabra a las vidas que se pierden. Dígame conmigo. Entonces, la vida del hombre pecador era tan importante para Jesús como para nosotros que estamos aquí esta noche. A Jesucristo no le importaba si había una onda tropical, a nosotros tampoco. A Jesucristo no le importaba si había mucha gente, a nosotros tampoco. Hay una palabra, lo que pasa es que había una necesidad. Y como había una necesidad, Jesucristo no estaba mirando la multitud de gente que le iba a decir, estás haciendo bien. Jesucristo lo que estaba mirando era que si Él no se ponía delante de los hombres, el hombre iba a perecer en su pecado. Por eso fue que Jesucristo, donde estaba la necesidad, ahí siempre estaba Jesucristo, para hacer un milagro, para hacer algo grande, para desatar lo sobrenatural sobre aquel lugar. Levante esa mano arriba en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Cristo es tan grande que Dios es tan bueno que Dios controla los cielos y la tierra. Y Dios aguantó la onda tropical para que la iglesia estuviera aquí llevándote una palabra. Mira dónde está el amor de Dios hacia la humanidad. Que se supone que a esta hora estuviera lloviendo según Susan Soltero y Alan Monzón. ¿Cuánto dicen amén? Pero según la iglesia hay una campaña que se está dando aquí que ni el diablo ni los demonios la pueden detener, porque hay una palabra que Dios está trayendo para este lugar. Oye, mi hermano, y como Jesucristo veía la necesidad de la gente, ¿sabe qué sucedió? Era que el hombre estaba al borde del pecado, al borde de la muerte. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mi hermano, aleluya, que nosotros estamos aquí, la iglesia está aquí, pero es por una palabra de parte
Dios para que usted pueda percibirse y darse cuenta de que hay una palabra de verdad, de que en esta noche es noche de salvación para tu alma, su nombre. No me mire extraño, alábalo. Jesús siempre iba al punto de droga y le predicaba. Siento a Dios aquí. Gloria a Dios. Donde estaba la gente necesitada, siempre impartía una palabra. Aleluya. El diablo es padre de mentira desde el principio de la creación. Y cuando él habla, de lo suyo habla, y en él no hay verdad. Él le gusta engañar a la gente. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. ¿Qué quiere decir? Que Dios veía que los caminos del hombre en la tierra le parecían derechos. Hay personas que piensan que van por un camino derecho, pero su camino al final es un camino de muerte, es un camino de perdición. Por eso es que la iglesia está aquí, porque hay gente que le queda poco tiempo de vida, y Dios en esta noche está aquí en Semí, trayendo una palabra de advertencia, una palabra de ultimátum, para que los jóvenes se den cuenta de que no es la droga, de que no es la 40 en la cintura, de que hay que buscar a Cristo. Primera vez que predico aquí, pero acá hay jóvenes que Dios ha llamado que tienen peligro de muerte. Gloria a Dios. Hay personas aquí que les gusta maldecir a Dios. Son unos maldicientes. Maldicen a Dios como chuparse una paleta. Si ellos supieran, como dijo mi hermana Angélica, que están de pie y es por Dios. No es por la bruja del apartamento tal, ni por la que vive al frente de las escaleras, no. Es porque Dios le ha placido que tú estés de pie para que escuches esta palabra. Hay personas aquí que tienen que escuchar este culto. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Acá hay gente cristiana que Dios le ha mostrado cómo el ángel de la muerte se mete en este caserío. Y hay jóvenes de este caserío que Dios ha querido salvar y que los han tiroteado hoy por fuera. Y Dios no ha permitido que ni una bala penetre su cuerpo. Eso es la misericordia de Dios contigo. La misericordia de Dios que te ha librado en esta noche, Dios te vino a buscar. Gloria a Dios. Jesucristo A su nombre, gloria. siempre se interesó en que el hombre fuera salvo. Por eso era que los escribas y los fariseos lo criticaban, porque decían, mira, se pasa con los pecadores. Mira, él dice ni que él viene de Dios. Y mira cómo se pasa con la prostituta, mira cómo ora por ella, mira cómo le predica, mi alma adora la gloria del Señor. Mira cómo ora por los leprosos, porque para eso vino el Hijo del Hombre, créeme, que eso era lo que le reventaba al diablo, que Cristo no se dejaba amedrentar por lo que decía la gente. Él le llevaba la palabra a las vidas, porque era que hacía falta que alguien se levantara y le dijera al hombre que era necesario que era el Hijo de Dios para poder tener acceso al cielo. ¡Ay, Padre, aleluya! Como es necesario que hay gente en esta noche aquí que escuchen esta palabra. ¡Sí, Señor! Levanta esa manita arriba en esta noche. ¡Te alabo, Dios! ¡Tú eres grande, Señor! ¡Aleluya! Como es necesario que hay personas aquí en el Semí que tienen que escuchar esta palabra, porque desde hace tiempo Dios los viene llamando, desde hace tiempo Dios viene bregando con ellos. Hay personas aquí que son unos alcohólicos y hace tiempo estuvieran muertos. Ay, María, alaba la gloria de Jehová, pero Dios no lo ha permitido porque Él vino a darte vida. Él vino a darte vida, Él ha querido darle vida a personas apartadas que viven en este residencial. Y en esta noche Dios ha venido a traerte una palabra para que tú corras hacia Él. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Santo Dios, aleluya! Dios está haciendo algo. Mi alma te adora. Algo está pasando en esta noche. Alma mía, alaba la gloria de Jehová en esta hora. Aleluya. Algo está pasando. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo veo personas aquí que los dones espirituales se les van a comenzar a manifestar.
a comenzar a moverse a ti de manera poderosa. Y eso no es lo que los demonios quieren, pero a mí no me interesa lo que quieran los demonios. Se tienen que sujetar a una iglesia de poder que en esta noche se ha detenido en este lugar a traer palabra para este alma mía, alaba la gloria de Jehová. Acá hay gente cristiana que tiene una guerra con el mismo diablo en este caserío. Y alma mía, alaba la gloria de Dios en esta hora. Pero Dios es el que está peleando por ellos. Gloria a Dios. Ay, ay, aleluya. Tú eres la iglesia de Cristo. Hay personas aquí debajo de la misma iglesia. Que los santos fuerzas nuevas me está indicando el Señor. Y en esta noche yo quiero fortalecer gente aquí de gente cristiana. Y las iglesias que andan aquí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová en esta hora. Algo grande Dios está haciendo en esta noche. Oye, los miembros residenciales seguimos adores. Que no en este. Eso es. Mi alma adora la gloria. Eso es. Hay un joven aquí que Dios viene llamando desde hace tiempo. Y este joven, el guapo, dice. Pero a veces no se queda en este residencial, a veces se queda por otro lado. Pero hay un joven de este residencial que Dios lo está llamando. Porque el día y la hora se le acerca la muerte. Y aquí hay gente cristiana que Dios los ha molestado para que le lleven mensaje a este joven, para que la aconseje y le lleven una palabra. Mi alma alaba la gloria del Señor, porque acá hay la palabra que Dios tiene orando por este lugar. Acá hay personas que Dios tiene orando por este lugar, pero hay un joven que tiene que coger a Cristo, que le queda poco tiempo de vida, que va a salir del residencial y no va a volver a estar porque los enemigos te van a sorprender. Y hay una trampa que el diablo te tiene y Dios te dice en esta noche que es necesario que tú escapes por tu vida. Gracias a Dios. Siento a Dios aquí en esta hora. Papá, la gloria. Gloria a Dios. Iglesia, levanta esa mano arriba, levanta la oración. Levanta el altar en esta noche. Anda, Jehová, Dios me da el nombre de Chuito. Yo no sé si es de aquí, pero Dios me está dando el nombre de Chuito. Avanza, Chuito, que Dios te está llamando. Dios te está llamando el joven llamado Nelson. Avanza, Nelson Torres, que Dios te llama, David. Dios te llama, alma mía, alaba la gloria de Jehová en esta hora de lucha. Gloria a Dios. Vecinos que no se llevan echándose brujería, maldiciones y mal de ojo. Hay un demonio que el diablo soltó en este residencial para que la gente se jale los pellejos. Personas que se ven a veces bajando y subiendo las escaleras y no se pueden ni mirar. Lo que hay es una guerra satánica, Señor los reprenda. Y eso es lo que Dios ha querido desatar en esta noche, alma mía. Alaba la gloria del Señor. Así como Cristo manifestaba, pero antes daba la palabra, es lo mismo que Dios vino a hacer aquí en esta noche. Oye bien, morador del Semí, la palabra es hoy. Hay jovencitas aquí que se tienen que cuidar, que no pueden estar muy sueltas en la calle. Lo digo porque el Espíritu Santo me lo está indicando. Hay jovencitas que se tienen que estar recogiendo tarde, porque va a llegar el momento que van a salir, que a poco van a entrar a residenciales. Hay jovencitas que andan muy sueltas y están viviendo una vida bien al garete y el diablo les tiene una trampa. Y en esta noche Dios le está pidiendo para que siente presencia de Dios en esta hora. Pero jovencitas aquí que tienen que cuidarse, que el diablo quiere la trampa para ella. Siento a Dios aquí. Una baqueta más sonada cae. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Muchachos, olvídate de eso. No seas así del garete. Hay una enfermedad que se te va a pegar y es el SIDA. Anda, Jehová, Dios mío, deja de estar viviendo esa vida de algaretismo. Alma mía, alaba la gloria del Señor en esta hora. Carmen, avanza, pues damos la prisa el llamado conmigo, avanza. Carmencita, corre, mi alma, alaba la gloria de Dios en esta hora. Avanza, Sandrita, Dios te está llamando, mi alma, alaba la gloria del Señor. Dios esté en este lugar, porque Dios vino a recoger un remanente, el remanente que una vez se apartó.
caserío y la gente comienza a presenciar el luto en este caserío otra vez. Alma mía, dame la gloria. El diablo quiere manifestar la muerte en este lugar terriblemente y Dios no lo ha permitido porque hay un remanente que está orando y gente orando, pero hay un demonio, se llama el ángel de la muerte. Anda Jehová, que va a entrar en este lugar y hay jóvenes que Dios los quiere advertir para que corran a Cristo y se salven. Un área en Cristo que siempre manifestó y era el amor y la misericordia. La Biblia dice que se le acercó un leproso diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y la Biblia dice: mas Jesús, teniendo misericordia, eso es lo que lleva a que la iglesia se tire a la calle, la misericordia. Porque la Biblia dice: mas Jesús, teniendo misericordia. La Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Por eso es que la muerte está rotando este mundo. Por eso es que hoy en día vemos personas, alma mía, dada la gloria, personas que tienen que venir a Cristo nuevamente porque la muerte avanza. Dios está llamando a un nuevo avanza, porque la muerte está a la vuelta de la esquina y Dios los quiere librar, los quiere salvar. Alma mía, alaba la gloria del Señor en esta noche. Por eso es que Dios ha detenido su pie en este lugar. Eso es, papá. Hay gente cristiana que está escuchando este culto, que Dios los está fortaleciendo. Anda, y que Dios los está fortaleciendo. Mujeres de oración que se levantan de madrugada orando, que Dios las está fortaleciendo. Mi alma alaba la gloria del Señor, porque Dios está trayendo esta palabra para hacerte saber que Dios está peleando por tu familia, que Dios está peleando por tu hogar. Pero hay personas aquí que tienen que venir a Cristo, que tienen llamado de parte de Dios. Anda, Jehová, Dios mío. Personas que Dios está llamando, porque el diablo quiere hacer escante en este lugar y Dios está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Hoy en esta noche Dios ha abierto sus manos, Dios ha abierto su corazón. Hoy es día para darte vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Dios está llamando aquí a una mujer que se emborracha todos los días y siempre está hablando malo por ahí. La tienen como una loca. Yo no sé quién esto me lo está dando papá ahora. Anda, Dios, eso es. Dios vino a hablar aquí en esta noche. Hay personas aquí que se tienen que apercibir. Hay jóvenes aquí que tienen que apercibirse. Hay dos jóvenes que los van a matar en Río Grande en un carro rojo. Dios me lo está mostrando en esta noche, un carro rojo de jóvenes de este residencial que los van a sorprender, alma mía. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Dios te está llamando, óyelo bien, para darte vida, para salvarte. No te escondas de la voz de Dios, porque Dios lo que quiere es darte vida. Dios quiere manifestar su misericordia hacia ti. Dios quiere hacer algo grande contigo en esta noche. Por eso es necesario, como dice la Biblia, que si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios vino a traer todo en esta noche, no a meterte miedo. Dios vino a hablarte lo que el diablo quiere hacer contigo. Por eso es necesario que... Anda, Jehová, Dios mío. Yo no soy de aquí, yo estoy aquí predicando, pero acá hay personas que ya Dios los ha llamado por medio de otros cultos que tienen llamado de muerte, y Dios los está llamando en esta noche. Dios no vino aquí a matarte, Dios vino a darte vida, familia que están sufriendo porque dejaron a Cristo. En esta noche Cristo te dice: déjame entrar nuevamente a tu apartamento, a tu corazón, porque hay algo grande que yo quiero hacer con tu familia. Hoy Dios vino a darte vida y vida. En la primera estaba predicando. Oye, escuchaba la voz de Dios que me decía: llama a Samuel. Yo no sé si de aquí o de este lugar, aleluya, pero Dios está llamando a un padre de Samuel en esta noche. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Dios es un Dios soltero, Dios nunca está por tardanza, siempre llega en el momento preciso, en el momento
gloria, de la grandeza de lo que Él quiere hacer contigo. En esta noche, hoy viene noche de salvación para ti. Dios está llamando a jovencitas que tienen, oye bien, que el diablo le está vendiendo una trampa en la calle. Jovencitas que Dios está llamando, jovencitas que están metidas en pleitos por celo y envidia. Dios está llamando, jóvenes que traen peligro de muerte, que Dios los está llamando también en esta noche. Dios está llamando, Dios es un Dios soltero. Dios, amén, esta noche le hace un llamado al residencial El Sevil, a las personas que están escuchando. Hoy Dios te hace un llamado para salvación. ¡Aleluya! Dios es punto preciso, nunca se atrasa ni se adelanta. ¡Gloria a Dios! Hay familias que lo que están viviendo es un infierno en este caserío. Familias que están viviendo una vida de apariencia, aparentando que están bien, para no darle a demostrar supuestamente ni a sus enemigos. Tu enemigo es el diablo. Que estás mal. Hoy Dios te está llamando. Hay un joven que este caserío lo va a llorar con lágrimas de sangre. Te alabo, Señor, aleluya. Dios lo quiere salvar, Dios lo quiere libertar. Dios ha venido a salvar familias residencial. Dios no se equivoca, Dios es punto preciso. Dios ha venido a libertar y a salvar en esta noche. Sí, Señor. Dios ha venido a sacarte de las garras del león en esta noche. Oye bien, corre a Cristo. Hoy Dios vino a salvar a la familia este lugar. Hay un llamado que Dios está haciendo para ti en esta noche. Dios no es loco, Dios está hablando contigo. Anda, Jehová. Dios no es loco, Dios está hablando contigo. Sí, contigo mismo. Porque tú sabes que eres tú el que tiene peligro de muerte. Y tú sabes porque el corazón te está latiendo fuertemente. Óyalo bien. Hoy Dios te está haciendo un llamado para salvación, alma mía. Alaba la gloria del Señor en esta hora. No te pierdas, avanza, que el ángel de la muerte viene de camino. Y Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte en esta noche. Anda, Jehová, Dios mío. Hay personas que Dios está llamando aquí. Hay personas que Dios está llamando aquí en esta noche. Levantamos el llamado. Levantamos el llamado en esta noche. Alma mía, alaba la gloria de Jehová en esta hora. Si tú quieres que vayamos para tu apartamento, prende y apaga la luz, por favor. Y vamos allá y oramos por ti, pero Dios está ministrando para salvación. Hay una mujer que es apartada y está pasando la seca y la meca. Familias que le sirvieron a Cristo y el diablo los tiene a punto de la destrucción, a punto del divorcio. Oye, anda, Juan, avanza. Oye, que Dios está llamando. A Ramón, avanza, que Dios está llamando. Porque hay Gregory, avanza, porque hay un llamado que Dios está diciendo. José, avanza en esta noche. Dios está llamando, el ángel avanza. Dios está llamando en esta noche, porque Dios quiere darte vida, Dios quiere liberarte. Alma, muchachos, que por más que tú te escondas, el ángel de la muerte tiene el día. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado lo que hace es que aleja al hombre de Dios. Aleja al hombre de Dios, del plan de Dios. Pero Dios en esta noche ha venido a este lugar para salvarte, para darte vida. Oye bien, no te pierdas. Hay personas que le queda poco tiempo de vida. Hay gente, gloria al Señor, aleluya, que tienen que venir a Cristo, que están escuchando este culto. Personas que Dios está llamando para devolverle lo que el enemigo le quitó. Que tú tienes una vida de sufrimiento. Que el diablo te dice que tú no te puedes levantar. Mentira del mismo Satanás. Hoy en esta noche Dios te está dando una palabra para que tú la oigas, te percibas y puedas caminar con ella. Si escuchares hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hoy Dios te está haciendo un llamado de Él. Dios te está llamando. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Dios te está llamando en esta noche. Aleluya. Dios no viene aquí a matar a nadie. Dios está sacando lo que está oculto.
y hay muerte en lo oculto. Y Dios te está diciendo, sálvate, yo estoy aquí, yo vine a darte vida. Yo vine para hacerte feliz. Dios hace un llamado en esta noche, este residencial. Si quieres que vayamos, lloramos por ti. Puedes apagar y prender la luz de tu apartamento, vamos, lloramos por ti. Pero de lo contrario, ven, baja a este lugar. Hacemos un llamado en esta noche a personas que se acerquen a este lugar. Personas que digan, yo voy a pasar porque yo sé que Dios está hablando conmigo. Personas que digan, yo voy a pasar. Anda, Jehová, que Dios, mira, hay que orar por la niñez de este lugar. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Hay que orar mucho por la niñez de este lugar, porque Dios me está mostrando cómo servicios sociales va a comenzar a quitar en una trampa del diablo. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Hay gente aquí que tiene maldad en su corazón y le están echando mal de ojo a otros vecinos que viven en este mismo lugar, porque Dios me lo está mostrando de esta manera. Pero Dios está rompiendo hoy los parámetros y está diciendo, yo estoy aquí, yo vine aquí para darte vida y vida en abundancia. Hoy Dios te está llamando. Su hija, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Vente, Ana Luisa, vente. Aleluya. Todavía hay esperanza, venga. Vente, corre. Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. No ignores más la voz de Dios. Dios está aquí en esta noche. María, avanza. Dios está aquí, gloria al Señor, aleluya. Hoy es noche de salvación, noche de liberación para ti. Hoy Dios está haciendo algo poderoso contigo. Hoy Dios está trabajando a tu favor. Hoy la mano de Dios está trabajando a tu favor. Vente, corre, que estás a tiempo todavía. No debes perder esta oportunidad, por favor. Es Dios quien está aquí, es Dios, no es Don Omar ni de Yankee, no. Es Dios. Y cuando es Dios, hay vida, hay esperanza, hay oportunidad. Aquí está el que te sana, el que siempre te escucha, el que nunca te ha dejado solo y sola. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Ya no te pongas más rebelde que un Dios, vente, baja. Desciende de ese apartamento. Hay noche de liberación para ti. Queremos orar por ti, una oportunidad que Dios te quiere dar. Dios es Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Vengo todos los jóvenes que me están escuchando. Hay un grupito que yo sé que me está escuchando. No lo piensen para pasar. Vengan, vamos a orar por ustedes. Pasen por aquí, vamos a orar por ustedes. Raúl, vamos a orar por ti, Raúl. Vamos a orar por ti. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por ti en esta noche. No te quedes sentado ahí, sentada donde estás ignorando a Dios, pensando, no. Aquí está Dios. Tu Dios, tu amigo, el que nunca te ha dejado, está aquí. No ignores más la voz de Dios. Hazle caso al Señor. Él quiere obrar a tu favor. Quiere hacer cosas grandes para ti. Todo aquel que esté en su apartamento, allá arriba, si quiere la oración, puede prender y apagar las luces. Vamos allá y oramos. Todo aquel que quiera la oración puede apagar y prender las luces. Vamos y oramos por ti. Vamos, subimos y oramos por ti, gloria al Señor, porque para esto el Señor ha venido a este lugar, para dar vida y vida en abundancia. Dios es bueno. Dios es un Dios grande y este lugar aquí, Dios está aquí. No debes perder la oportunidad, la esperanza, que en esta noche que el Señor ha detenido su pie en este lugar. Primer día de campaña. Primer día de campaña, el piso de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Permiso, pastora. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Pentecostal Monte de Restauración, Pastora María Estela, los pastores y su esposo, amén, aleluya, los cuales son los auspiciadores de esta campaña. Esta campaña no iba, usted no iba.
Y hermano, el diablo se equivocó. Dios está aquí porque Dios vino a salvarte. Dios vino a hablarte, Dios vino a decirte, yo sé lo que tú estás pasando. Ya no camines, ya no andes más. Aleluya. ¿Quieres que su mano apague y prenda la luz, por favor? Vamos y oramos por ti. Vamos y oramos a tu apartamento. Gloria al Señor, aleluya. Dios es grande, ya no ignores más a Dios. Vamos y oramos por ti. Amén. De lo contrario, estamos aquí diciendo, vente, oramos por ti. Oramos por ti, ponemos las manos con fe y oramos por ti en esta noche. No dejes pasar esta oportunidad de salvación para ti. Acá hay personas que tienen que buscar al Señor, tan demasiado, van por un camino erróneo. Personas que lo que están sufriendo, la enfermedad, la depresión, el desamor. Aquí tiene mucha gente traumatizada, personas que viven de apariencia, que no son felices, viven una vida de apariencia. Personas con buen corazón, que desde su niñez están sufriendo. Y Dios te dice, yo estoy aquí. Hoy Dios te dice, yo he venido a darte vida. Hoy yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Hoy el Señor está ministrando contigo. Hay una esperanza para ti. Varón, ¿cuál es tu nombre, varón? Carlos. Dios es grande. Corre a Cristo. Dios vino a darte vida en esta noche. Ya no caminen más de apariencia con esa vida de sufrimiento. Obviamente vamos a orar por ti. Gente, muchacha, pasa por aquí, oramos por ti. Gloria a Dios, aleluya. Dios tiene una palabra especial para ti. Tú eres importante para Dios. La vida te ha dado duro, no ha sido fácil. La vida te ha dado duro, pero Dios es tu amigo. Tu amigo es fiel, tu amigo real está aquí. Y te dice, yo te amo. Dios está hablando contigo. Aprovecha la oportunidad que Dios te da en esta hora. Vuelvo y repito. Si quieres que subamos a tu apartamento, prende y apaga la luz, haz una señal. Vamos rápido a alguien, grupo de la iglesia, vamos y oramos. Oramos a tu apartamento, gloria al Señor, aleluya. Oramos por ti, oramos por tus hijos, oramos por tu familia. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hoy Dios está hablando contigo. Hoy Dios está hablando contigo. Hoy Dios está hablando contigo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hoy Dios ha venido a darte vida en esta noche, primer día de campaña. Alguien que apague y prenda la luz aquí, que nosotros vamos y oramos. Alguien, ya quieren la oración allá arriba. Quieren oración, apaga y prenda la luz, que vamos para allá y oramos. Aquí hay alguien que quiera la oración, vamos para allá y oramos. Gloria al Señor, aleluya. Hoy Dios está aquí, hoy está aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Dios ha venido a hacer algo grande en este lugar. Dios es el Dios de salvación, el Dios de sanación, el Dios que nueva hace todas las cosas. Ese es el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hoy Dios trae una esperanza para ti. Los niños. Aleluya. Mañana, si Dios permite, tienes que bajar todo el mundo, no te quedes en tu apartamento. Último día de campaña, queremos orar por ti. Dios va a hacer milagros aquí. Dios va a hacer grandes cosas aquí. Anda, yo soy. Dios está llamando a Luisito. Dios está llamando aquí jóvenes que tienen peligro de muerte. Dios está llamando aquí personas que tienen que buscar a Cristo. Dios está haciendo un llamado en esta noche. Dios está haciendo un llamado en esta noche. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios está haciendo un llamado en esta noche. Gloria al Señor. Karen, avanza. Anda, Jehová.
Hoy Dios está haciendo algo aquí. Yo soy. Hoy Dios está haciendo algo aquí. Vamos a orar esta madrugada mucho por este lugar. Cuando estemos en nuestro hogar vamos a orar fuerte por este residencial, por la familia. Shana Kima. Dios está haciendo un llamado especial en este lugar. Ya no ignores más a Dios, vente, pasa por aquí. Vamos a orar por ti, ya no ignores más al Señor. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Aún gente de la iglesia que necesita fortaleza, también estamos aquí, vamos a orar por ti. Oramos por ti. Para que Dios haga algo grande contigo. Dios cumplirá su propósito en ti, no temas. Que Dios cumplirá su propósito en ti. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora. Todo aquel de la iglesia que necesita de oración puede pasar por aquí. Aleluya, vamos a orar por ti. Dios tiene algo especial para ti en esta noche. Dios te llama. Dios tiene algo especial. Vamos, lloramos por todo apartamento. Padre, prende la luz, lloramos. Vamos para allá, lloramos. Vamos con un ejército, oramos por ti. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Ya Cristo viene en una nube, y en esa misma nube me voy para el cielo. Ya Cristo viene en una nube, en esa misma nube me voy para el cielo. Me voy a gozar, con sabor y con emoción. Me voy a mudar, vamos a mudar, aleluya.